buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos que una vez más se conectan a través de este medio. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien por la gracia y la misericordia del Señor estamos sirviendo al Señor Dios Todopoderoso ahí en la urbanización Villa Juliana. Saludamos a todos los hermanos de la congregación, así como a los diferentes hermanos de otras congregaciones, amigos que puedan estar conectándose durante la transmisión. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que la bendición de Dios repose sobre todos y cada uno de ustedes, y que en estos momentos de mucha incertidumbre y en ocasiones convulsiones podamos tener paz en medio de la tormenta. Queremos tomar una porción de la palabra del Señor para compartir el estudio bíblico de esta noche, y hemos estado desarrollando un tema que es el tabernáculo, y hoy vamos a mirar lo que nos tiene que ver el propiciatorio. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, del versículo 17 al 22, quiero leer para todos. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Queremos elevar una palabra de oración, pidiendo la bendición del Señor para todos y cada uno de los que a través de esta transmisión, tanto en vivo como en diferido, podamos conectarnos y así ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por permitirnos una vez más unirnos con tantos hermanos y amigos que por el Espíritu podemos escuchar una palabra, escuchar un consejo. Padre, quiero pedirte que de mi parte me des tu sabiduría y tu gracia, me permita, Señor, esa iluminación para poder discernir y compartir este estudio de tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a comprender las verdades bíblicas que consideraremos en esta noche. Te pido que tu Espíritu las aplique a cada uno de los corazones que estarán escuchando esta enseñanza. Señor, te pido que allá a la distancia, conforme la necesidad que haya en los hogares, en las vidas, y conforme a la grandeza de tu misericordia y tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tengas a bien obrar milagros, prodigios y maravillas para la gloria tuya y la bendición nuestra. Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Vamos a hablar hoy del propiciatorio. Esa imagen que usted alcanza a ver, hemos tratado, pensando en todos y cada uno de ustedes, pues hacer una mejoría en aras de que usted pueda ver las imágenes que queremos transmitir para una mejor aplicación y entendimiento de la enseñanza. El propiciatorio es esa parte superior del arca. Eso que usted, de pronto usted alcanza a ver a la parte derecha de la pantalla. El propiciatorio, como lo acabamos de leer, era la tapa del arca, era labrada a martillo de oro puro y tenía 2 querubines encima. Esas son, podemos decir así, las características en cuanto al modelo y al diseño del arca, del propiciatorio del arca. Ahora, ¿qué significa propiciatorio? En el hebreo, kaporet,
que literalmente significa cubierta. Esta palabra en hebreo viene de una raíz que su significado es expiar, perdonar una deuda o aplacar una ira. Con esta definición podemos entender a grosso modo por qué Dios le dio estas características y fue muy detallado el Señor para que Moisés las llevara a cabo. Y como estamos viendo de pronto a los hermanos que por primera vez se conectan con nosotros, estamos estudiando el tabernáculo en cuanto a la tipología y estamos viendo que nuestro amado Salvador Jesucristo lo encontramos en todas y cada una de las partes del tabernáculo. Ya estamos terminando, vamos en la recta final de este estudio, pero hoy vamos a considerar algo que es de suma importancia para nuestra salvación y para la salvación de todos aquellos que puedan escuchar esta enseñanza. Dentro de las cosas que representa en cuanto a la tipología, esta tapa del arca, llamada propiciatorio, encontramos tres aspectos. Vamos a considerar hoy tres aspectos en cuanto a las cosas que representa. Y en primer lugar, entendemos que el propiciatorio era el asiento de la gloria de Dios. Cuando el Señor, pues en cierta manera en el capítulo 40 de Éxodo, vemos que confirma la construcción del tabernáculo y que la gloria suya llena el templo. Los israelitas que estaban a la distancia, ellos veían que dentro del tabernáculo subía una columna de nube de día y de fuego de noche. ¿Y de dónde salía esa columna? Precisamente como lo acabamos de leer, y lo quiero volver a leer, dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. O sea, por eso se define que el propiciatorio es el asiento de la gloria de Dios. Porque era ese punto de contacto, podemos decirlo así, entre el cielo y la tierra. Era ese elemento por medio del cual esa chequina que empezaba a ir subiendo de una manera envolvente y ampliándose hasta que se convertía en una columna de nube que le servía como de paraguas al pueblo de Israel para que el sol incandescente del desierto no los quemase. Y de noche era como una columna de fuego que no solamente cumplía la función de guiarles, de alumbrarles, sino también de brindarles calor. Porque el desierto tiene la particularidad de los extremos. De día es un calor muy abrasador y de noche es un frío inclemente. Entonces el Señor les estaba ofreciendo esa cobertura. Y el origen, es decir, de donde salía la chequina, era el propiciatorio. Por eso dice ahí: de allí me declararé a ti. Esa columna de nube era de donde el Señor le hablaba a Moisés. Era donde él le comunicaba, como lo dice ahí: todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Era ese momento precioso. Pero en este segundo aspecto es el más relevante. Bueno, antes de pasar allí, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? En el aspecto 1. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Por eso él mismo dice: nadie puede venir al Padre sino por mí. O como dijo Pablo a Timoteo, escribió: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. Solamente hay uno. Se llama Jesucristo hombre. Solamente a través de Cristo el hombre se puede acercar a Dios. Y solamente a través de Cristo la gloria de Dios se puede acercar al hombre. Y es en esa parte del arca que se llama el propiciatorio. Ahora, en el segundo aspecto que nos habla
del lugar de reconciliación por sangre. Vamos a leer en el capítulo 16. Le invito por favor que si usted tiene el ejemplar de la Biblia, que pues estamos de una manera virtual en culto, le invito para que por favor tome la palabra. Saludamos a todos los que se están conectando a través de este medio. Les damos la cordial bienvenida y les invitamos a que sigan ahí en sintonía a través de este medio virtual. Pero le invito para que se haga activo, tome la palabra del Señor y vamos a corroborar lo que estamos considerando en esta hora. En el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 13 en adelante dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Es decir, como el propiciatorio era el asiento de la gloria de Dios, cuando en este caso que iba a representar el sumo sacerdote de generación en generación, que era el que se iba a acercar, cuando él se iba a acercar, el sumo sacerdote, antes de poder entrar, él debía esparcir el incienso aromático que produciría una nube que en cierta manera cubriría todo el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque eso que estaba ahí era la representación de la gloria de Dios, era donde el Señor se manifestaba. Y ningún hombre, dice la Biblia, puede ver a Dios porque moriría. Entonces, por eso lo primero que tenía que colocar era perfume. Y la Biblia dice que el olor fragante que es para nosotros ante Dios se llama Cristo Jesús, lo dice Pablo a los Efesios. Ahora dice el versículo 14: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparciré sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La Biblia dice que nosotros somos malos y que Dios es santo. De forma natural es imposible que un ser humano se acerque a Dios por sí mismo. Por eso, en una enseñanza pasada hablábamos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, miren que aquí nos está hablando la palabra detalladamente que es la sangre lo que iba a borrar, en este caso a cubrir, dice la palabra, las rebeliones, los pecados y las impurezas del pueblo. Porque es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios 3 veces santo. Pero vamos a considerar algunos otros textos para luego tomar un concepto un poquito más globalizado. En el libro de Hebreos, vamos por favor al Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el capítulo 8, el versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ser propicio, que es una expresión recurrente de parte de Dios. El Señor es propicio. Es decir, el Señor nos paga la deuda. El Señor aplaca su ira. El Señor perdona nuestras rebeliones. ¿Por causa de quién? Por causa de aquel que llevó sobre sí nuestros pecados, que fue molido por nuestras rebeliones, que el pecado fue sobre él para nosotros tener paz, que se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mire que Hebreo nos habla que por causa de ese sacrificio, Él nos es propicio y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Si en el día de hoy
nos hemos acercado ante la presencia de Dios y le hemos pedido perdón a Dios por alguna cosa, es porque creemos que el Señor nos va a perdonar. Y si el Señor nos perdona, Él no se vuelve a acordar de ese pecado. Es un error nuestro cuando después de pronto mañana, ay Señor, perdóname por lo que yo hice ayer. Si usted ya le pidió perdón a Dios, ¿por qué no cree que Dios no puede perdonar? Si es que Dios no es como nosotros. Dios es magnánimo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que Dios quiere es que no persistamos en pecar, sino que disfrutemos del perdón y la paz que Él nos ofrece. Ahora, esta retención, o detención más bien, que había para el pueblo de no acercarse todos al arca, al lugar santísimo, fue porque hubo pues dos muertes que fueron Nadab y Abiú. Por eso el Señor dijo, no me van a entrar más ni sacerdotes ni nadie, sino solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año. Pero muerto el Señor, el Hijo del Dios viviente, dice la palabra. Esto es para nosotros, para usted, estimado hermano. Dice, así que, estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, a nosotros nos salva. O sea, el precio pagado fue la sangre del Cordero. Nosotros somos salvos de parte nuestra por creer, pero al Señor le costó la vida. Y dice que esa sangre de Cristo es el camino nuevo y vivo por el que Él nos abrió a través del pelo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor, con su propia sangre, toda esta carta a los hebreos es una explicación maravillosa. Dice en capítulos anteriores que el Señor entró no al templo hecho de manos de hombres, sino al que está arriba en el cielo, no con una sangre ajena, sino con su propia sangre, cumpliendo dos funciones. Entró como sumo sacerdote y llevó en sus manos la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que por medio de esa sangre se reconciliaran las cosas que fueron contaminadas de pecado, tanto en el cielo como también en la tierra. Pero miren lo que dice Primera de Juan. Quiero leer Primera de Juan para luego considerar lo que dice Romanos. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Hijitos míos, hablándole a todo aquel que ha sido perdonado en Cristo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, nosotros como hijos de Dios no somos practicantes del pecado, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, que es la sangre de Cristo, que es la justificación de Cristo, que es Cristo en toda su extensión, la que nos cubre. Por eso dice, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque somos pecadores, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Cristo es el suficiente precio para aplacar la ira de Dios. Cristo es suficiente para que todos nuestros pecados sean perdonados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan era judío. Los judíos, recordemos que ellos pensaban que el único pueblo escogido para salvación eran ellos. Pero él, ahora que ha tenido un encuentro con Dios, él dice, esta oferta gratuita de bondad y misericordia no es solamente para nosotros los judíos, es para todo el mundo. Pero tiene una aplicación también. Esta sangre que nos limpia a nosotros, la iglesia, y que nos permite reconciliarnos con Dios, no es solamente para nosotros, para todo aquel que quiera arrepentirse. Para usted, estimado amigo, usted que me está viendo,
usted que reconoce que está lejos de Dios, para usted también es la oportunidad. ¿Qué es lo que pide Dios? Que se acerque a través de Cristo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que Dios te perdona, que si tú aceptas a Cristo, Él te perdona. Porque es que ese propiciatorio representa eso, el lugar de la reconciliación. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos ha hecho cercanos. Su sangre nos ha acercado. Cristo rompió la pared intermedia de separación y de dos pueblos ha hecho uno, para que por medio de Cristo nos acerquemos a Dios y disfrutemos de todas sus bendiciones, disfrutemos de su paz, de su amor, de su misericordia, de su plenitud maravillosa. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hace eso? Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso, si usted no tiene a Cristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si usted, por causa de un pecado oculto, retenido, ha perdido esa comunión, hoy es el día aceptable de reconciliación. Pablo escribe a los Corintios diciéndole, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dios no dejó todos estos medios de gracia. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre siga a espaldas de Él, siga errante, desubicado. No, Cristo nos ubica dentro de la familia de Dios para que disfrutemos de las bendiciones de ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Pero en la carta a los Romanos, que es una carta maravillosa, sumamente profunda, explícitamente doctrinal, acerca de lo que hizo Cristo. Este capítulo 3, en el versículo 23 en adelante, mire cómo condensa esta verdad para que usted y yo estemos confiados que quien nos reconcilia con el Padre es Cristo. Es nuestra fe en Él. Lea por favor, y usted también escuche. Dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos pecaron. Si usted, mi amado hermano, quiere sentir el perdón de Dios, debe reconocer que pecó. No podemos llamar luchas ni batallas a los pecados. No. Si queremos ser perdonados, tenemos que aceptar que hemos pecado. David quiso encubrir el pecado y su verdor se convirtió en sequedad de verano. Pero en el Salmo 51 él reconoce y dice, yo pequé. Contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame de mi maldad. Él está hablando, yo soy el que he cometido maldad. Yo soy el que he pecado. Perdóname. Y Dios es propicio para perdonar. Dice ahí la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por nuestras propias fuerzas y naturaleza, nadie es apto para ir a la patria celestial. Pero miren la oferta de Dios. Ese propiciatorio que el Señor dejó dentro del diseño del arca. Ese lugar de reconciliación por medio de una sangre que vendría. Porque en la antigüedad era por medio de la sangre de animales que Dios había escogido. Oh, pero luego vino el tiempo aceptable en el cumplimiento de todos los tiempos según la soberanía de Dios. Vino Jesucristo y con su sangre preciosa, con un solo sacrificio para siempre, ha hecho perfectos a todos los que por medio de Él se acercan. Solamente Cristo nos hace aptos para acercarnos al trono de Dios, a la gloria de Dios. Mire, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Amados, nunca jamás aceptemos que nuestra mente y nuestras vanidades o nuestra concupiscencia nos quieran engañar de reemplazar lo que hizo Cristo por lo que yo pueda hacer ahora que soy cristiano. No, siempre debo descansar en Cristo. Lo que yo ahora puedo hacer, lo debo hacer en el nombre de Jesús. Es decir, no simplemente yo decir en el nombre de Jesús voy a orar, no, creyendo
que esa oración es Jesucristo el que la purifica, el que la toma y la lleva y la entra al lugar santísimo. Es Cristo. Cristo no lo podemos despachar de nuestra vida, porque ahora quizá ya hemos aprendido a disfrutar de muchas prácticas devocionales y piadosas. No podemos desvincularnos de Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Miren que el texto es muy claro. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Cristo nos redime de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado que teníamos. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué razón Cristo es tan preeminente, tan irreemplazable? Porque el Padre lo estipuló así. Y Dios es el que hace todas las operaciones. Es el que determina todo. Si el Padre determinó que solamente la sangre de Cristo es propicia, no hay otra. No hay otra. Así el mundo hoy en día quiera tener muchos intercesores, no los hay, solo hay uno. Así quieran dependerte muchos sacrificios, no existen, no son aprobados. Uno solo es aprobado, el que hizo Cristo, no el que hacemos nosotros, el que hizo Cristo. Cristo Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Lo que hizo Él debe ser suficiente para yo tomar fuerzas y acercarme al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Él es esa expresión maravillosa del amor de Dios, de la gracia de Dios, porque Él vino y vivió entre nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso debemos recordar que ese propiciatorio es el lugar de reconciliación. Dios no quiere que estemos apartados de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él. Pero también nos representa otro aspecto, y es la comunión con el ungido de Dios. En el libro de Números capítulo 7, versículo 89, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines hablaba con él. Dios habla, Dios sigue hablando. Dios quiere revelarse a su pueblo. Dice el profeta Amós que Él no hace nada sin que lo haga conocer a sus profetas. Estas cosas que nos están aconteciendo ahora no es extraño, porque pienso yo que en la mayoría de las congregaciones, días atrás, meses atrás, el Señor nos dijo: vienen tiempos difíciles, vienen momentos duros. Nosotros muchas veces no comprendemos o no dimensionamos hasta dónde alcanza esa palabra de advertencia de Dios. Pero lo que siempre nos ha dicho el Señor es: pero yo voy a estar con vosotros. Es decir, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Pero ¿cómo nosotros vamos a alcanzar esa fe para poder creer que el fuego de Dios no permite que el fuego de la prueba me consuma? Cuando entremos hasta el lugar santísimo, que ahorita por la sangre de Cristo nos está dispuesta. Cuando tengamos esa comunión, esa intimidad de que nuestra alma se sienta en la misma gloria de Dios. Porque recordemos que la Escritura dice que nuestro espíritu de adopción clama: Abba, Padre.
Amados hermanos, quiero que miremos algo más, y es porque si hemos notado, el Señor siempre especifica, y yo hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines. O sea, el Señor le dijo a Moisés, haga el propiciatorio con dos querubines, y no dijo que dijo eso y no volvió. No, siempre le recordaba, es entre los dos querubines. Para muchas personas que todavía tienen los ojos vedados por la idolatría, toman estos pasajes como excusa para decir, pero si es que Dios mismo mandó a hacer dos querubines, entonces ¿por qué se alarman si nosotros tenemos querubines en nuestro templo, serafines, arcángeles? Si nosotros hacemos una figura para recordar a Dios, no para adorarlo, sino para recordarlo, como cuando uno tiene la foto del papá y se acuerda. Todo eso es tratar de humanizar a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que más bien nosotros salgamos de este nivel y seamos espirituales. Hay un significado muy precioso. Los querubines a lo largo de la escritura, vamos a considerar dos textos, nos representan esos seres que fueron puestos para proteger la obra de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con el propiciatorio? Amados, la obra más grande que ha hecho Dios es la obra de la redención de la humanidad. Desde el libro de Génesis capítulo 3 encontramos el Evangelio en miniatura, cuando vemos que Dios le dice, y la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, pero tu simiente le aplastará la cabeza. Y vemos que luego el Señor tiene que presentar otro atributo de la salvación, como es la justificación, que es presentar justo o cubierto a quien no lo es. Adán y Eva estaban desnudos, se fueron conscientes que estaban desnudos por causa de su pecado, pero el Señor tuvo que matar dos animales inocentes para cubrir su vergüenza. Eso se llama justificación. Y tuvo que matar a quien no merecía morir. Eso se llama sustitución, que son evidencias de lo que hizo Cristo. Cristo es el que me justifica, pero Cristo también me sustituyó en la cruz del Calvario, porque los que debíamos morir éramos usted y yo por nuestro pecado, pero ese Cordero inmolado que nunca cometió pecado, lo hizo por nosotros. Por eso los dos querubines están el uno enfrente del otro, mirando hacia abajo con sus alas extendidas. ¿Por qué? Porque debajo de la tapa estaba el arca. ¿Y en el arca estaba qué? Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná, que son tres símbolos también de Cristo que en la enseñanza pasada las miramos y que ahorita no vamos a considerar porque no nos corresponde, pero que nos está diciendo ahí que esos dos seres que están en medio de la gloria de Dios están representando que siempre hay quien ve todo lo que el pueblo que Dios ha salvado comete contra esa ley que está dentro del arca. Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 3, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, nadie, dice Romanos capítulo 2, oh hombre, tú quien quiera que seas, eres inexcusable delante de Dios. Porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque lo que dices que no hagas, tú también lo haces. O sea, también entras dentro de la condenación. Y por eso nos habla de el protector. Pero vamos a mirar estos textos rápidamente. Génesis capítulo 3, el versículo 24. Cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto, dice la palabra de Dios, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada
encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, esos querubines tenían la facultad de proteger el árbol de la vida, de no permitir que volvieran a entrar. Pero hay algo muy particular. En Ezequiel capítulo 28, un pasaje muy conocido, Ezequiel capítulo 28, el versículo 14, encontramos a un personaje muy conocido por los lectores de la palabra del Señor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, este querubín fue colocado en el huerto para protegerlo, porque el Señor siempre va adelante. Pero resulta que a quien se le delegó proteger fue quien se rebeló y fue quien introdujo el pecado. Es decir, a quien se le dio el encargo de custodiar la obra de Dios fue el que se dañó y quiso apropiarse de la obra de Dios. ¿Qué cosas las que siguen pasando a lo largo de la historia? Que Dios coloca a alguien para que cuide su obra, pero luego se enaltece, desplaza a Dios y quiere adueñarse de la obra de Dios. Por eso, aunque parezca tan inofensivo, la rebelión es un pecado abominable, como cualquier otro delante de Dios. Estos querubines representaban que estaban ahí siempre protegiendo y fiscalizando, o sea que nadie se podía justificar. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación y luego la reconciliación, él debía vertir sobre esa tapa, ese propiciatorio, de tal forma que cuando pasaba eso, ¿qué veían de una forma simbólica? ¿Qué veían los dos querubines? La sangre. Porque la sangre cubría. En el Antiguo Testamento la sangre de los machos, cabríos, de los toros, de los becerros, lo que hacían era cubrir el pecado. Pero la sangre que perdona el pecado es la sangre de Cristo. Por eso es que entre la ley que estaba siendo violada por el pueblo, los ojos escudriñadores que estaban cuidando de la obra de Dios, estaba algo intermedio. Sobre la tapa del propiciatorio estaba la sangre expiatoria y redentora. Por eso es que no es que una persona que haya aceptado a Cristo no cometa ningún error, ninguna falta, ningún pecado, no. Lo que pasa es que hay una sangre que nos libra de ese juicio de que no nos señala pecadores, sino que nos justifica. Es la sangre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pero hay algo más. Estos querubines, si miramos en el capítulo 10 de Ezequiel, nos representan aquellos personajes creados por Dios que sostenían su gloria. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y en otros pasajes también, encontramos en el libro del profeta Ezequiel que los querubines son protagonistas. Y si nosotros leemos, dice ahí el versículo 7, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en la mano del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció entre los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Desde el capítulo 1 encontramos al profeta Ezequiel tratando de describir la visión que tuvo, porque esa es otra de las peculiaridades. Los querubines siempre fueron vistos en visión. Entonces,
vemos que sobre ellos se movía la gloria de Dios. Es como el mensaje que tratan de transmitirnos es sobre aquello en lo que se mueve el poder de Dios. Por eso es que al una persona está reconciliada en el propiciatorio, se activan todas las bendiciones, todos los beneficios que el Señor quiere ofrecerle. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, el evangelio, dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Dios le ha entregado un poder a la iglesia para que haga la obra que Él nos ha encomendado. En el Antiguo Testamento eran figuras, sombras, pero ahorita ya Cristo consumó todo eso. Amados hermanos, nosotros no podemos ocultarnos de Dios. Nuestras acciones están siendo supervisadas. Dice la Biblia que nosotros somos espectáculo. No solamente para Dios, sino para el mundo nos están observando. Por eso, qué bueno aprovechar ese propiciatorio. Qué bueno es que usted y yo, amado hermano, cada día, ahora que podemos, nos acerquemos a Dios. La clave: con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones con agua pura. Amados hermanos, ¿qué nos está separando de Dios? ¿Qué nos está separando de la voluntad de Dios? ¿Qué nos está separando de la gloria de Dios? Cristo nos hace cercanos. Por eso en esta hora yo quiero que hagamos una oración por nosotros, para luego poder orar por otros. Y pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a disfrutar de los beneficios de ese propiciatorio. La Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son puestos como ministradores a favor de los herederos de la salvación. Es decir, aunque nosotros no creemos en el ángel de la guarda, ni mucho menos, pero hay una realidad espiritual que por ser hijos del gran rey, Dios ha puesto personajes que son invisibles a nuestros ojos, pero que están ahí, que nos están, en cierta manera, protegiendo. Nosotros hay cosas que no entendemos, pero la dignidad de Cristo está en nosotros. Y por causa de esa dignidad, hay alguien que nos aborrece y procura nuestro mal. Pero Dios ha puesto también quien procura nuestro bien. Entonces, ¿la clave cuál es? Estar bien con Dios. Disfrutar de la comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por esta palabra que tú me has permitido compartir en esta noche. Señor, te pido que todos aquellos que en este mismo momento están inclinando su rostro, su corazón ante ti, que estamos reconociendo que necesitamos continuamente de tu ayuda, de tu perdón, de tu socorro, seas propicio a nuestras necesidades, seas propicio a nuestras debilidades, seas propicio a nuestras flaquezas y te plazca, Señor, saciarnos y saturarnos de tu presencia. Amado Dios, ayúdanos para poder ser esos canales de bendición para este mundo necesitado. Por eso queremos orar a favor de nuestra patria, a favor de nuestras familias, a favor de nuestra ciudad de Cúcuta. Pedirte, Señor amado, que tu gracia maravillosa se derrame, Señor, y tú tengas a bien detener el avance vertiginoso de esta peste, Señor. Ten misericordia de todos los hogares en los cuales hemos creído que tu sangre es suficiente para protegernos, que tú eres poderoso para librarnos de todo enemigo visible e invisible. Señor, te pido por aquellos que están en un momento difícil, convalecientes en la fe, pero también aquellos que por causa
de estas circunstancias que no estaban planeadas. Nos hemos tenido que encerrar para protección nuestra y de nuestra familia. Pero mira aquellos hogares que aunque están encerrados, están escasos. Por favor, obra milagros, Señor. Obra sanidades, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, permite que estos momentos nos lleven a una mayor intimidad contigo, a un mayor encuentro con tu palabra, a un mayor encuentro con tu presencia, a un mayor vislumbrar de tu gloria, Señor. Y que podamos, Señor, ser esos elementos con los cuales tú quieras despertar un poderoso avivamiento para este último tiempo, Señor. Oh Dios mío, tus señales están poco a poco cerrándose más para el cumplimiento perfecto de tu promesa, del pronto llamamiento, de la final trompeta que levantará tu iglesia. Ayúdanos a estar siempre sintonizados con tu espíritu. Ayúdanos a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creyendo que su sangre nos es suficiente para acercarnos a ti, oh Dios Todopoderoso, que su sangre es suficiente para ser limpiado de todo pecado, que su sangre es suficiente para que venga sobre nosotros ese renovar de tu espíritu, de esa unción fresca sobre nuestras vidas, Padre. Señor, quiero pedirte que bendigas a todos aquellos que han estado conectados en esta hora con esta transmisión. Bendíceles, Padre mío. Bendíceles, Señor, conforme tus riquezas en gloria, Padre. Que allá donde quiera que estén, allá su presencia sea tangible. Tu gloria descienda, Padre. Oh, tú puedes bautizar en Espíritu Santo y fuego. Tú puedes sanar. Tú puedes liberar, Padre. Tú puedes obrar maravillas y prodigios en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Dios mío, y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es solamente para ti, Señor, en medio de Cristo Jesús. Amén. Estimados, amados, hermanos, amigos, todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión, les invitamos para el día de mañana, a esta misma hora, 8 de la noche. Vamos a estar hasta el día sábado transmitiendo una palabra a partir de las 8 de la noche para que usted sea edificado. El próximo domingo nuestras autoridades están invitando a un ayuno nacional por Colombia. Así que desde ahora podemos programarnos para que el próximo domingo estemos en ayuno. Los que podamos estar todo el día, vamos a estar orando y clamando por Colombia. El día domingo las transmisiones serán a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así que les agradecemos por su paciencia, por su disposición, por escuchar la palabra del Señor y les deseamos las abundantes y ricas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga.